vamos a abordar el cerebro. En el cerebro tenemos que entender que también hay algunos aspectos sistemáticos que tenemos que tomar en cuenta siempre. El primero es la perfusión del cerebro, es decir, la cantidad de líquido de sangre que va a fluir a través del cerebro desde la circulación arterial que ingresa a la circulación venosa que retorna. Esta presión se denomina presión de perfusión cerebral y define lo que es el flujo cerebral. El segundo punto que vamos a abordar hoy día es el metabolismo cerebral, es decir, la capacidad del cerebro de utilizar los sustratos energéticos para mantener sus funciones. Cuando el metabolismo cerebral está alterado, a pesar de que hay una buena perfusión, el paciente puede tener secuelas. El claro ejemplo pueden ser las convulsiones. El paciente tiene una buena perfusión, pero al estar convulsionando, el metabolismo cerebral se va a ver alterado en algunas células. Finalmente, la autorregulación del flujo sanguíneo y de la actividad cerebral, que también es un aspecto importante. Vamos a ver un caso. Te ha llegado un paciente a emergencias. El paciente tiene un TEC probablemente grave porque ha sufrido un accidente de tránsito y tiene exposición de tejido cerebral. Además, el paciente tiene múltiples fracturas en las extremidades inferiores y sangrado. Ingresa con el personal que te estás refiriendo y tú tienes las siguientes opciones para poder elegir. ¿Cuál elegirías tú de manera inicial si tu hospital es un hospital de segundo nivel? La opción 1, 2, 3 o 4. Sí, correcto, muy bien, Nelson. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿listo? Siempre que vayamos a atender una emergencia, acuérdense de la imagen que hemos visto de soldados que bajaban de los ferries en el desembarco de Normandía. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que hacerlas de memoria y sistemáticamente. Es decir, A, B, C, D, E. ¿Listo? Evaluación rápida, triángulo, evaluación pediátrico y A, B, C, D, E. ¿En qué parte está intubar y ventilar? Pues definitivamente no está al principio de nuestra secuencia de reanimación. Referirlo de esta manera definitivamente es una mala idea. Reparar las heridas del cuero cabelludo cuando no hemos hecho ninguna de las medidas de estabilización es una pésima idea. Hacer la vía aérea, es decir, hacer A, es una excelente periférica para poder manejar los aspectos circulatorios es una excelente idea. Así que esa es la respuesta correcta y en ese orden deberíamos estar. Bueno, vamos a entender un poco por qué el cerebro es un tejido especial, es un tejido que tiene sus características propias, no es como el riñón, no es como el intestino, porque el cerebro tiene dentro de su tejido a las neuronas, y las neuronas son células que no tienen todo el aparato metabólico para vivir. Como saben y se acuerdan, las neuronas dependen de los astrocitos. Los astrocitos metabolizan muchas sustancias, incluyendo el lactato, la glutamina, y le facilitan el trabajo metabólico y el gasto energético a las neuronas, pues ahorrándoles consumo de energía. En este sentido, las neuronas no se adaptan fácilmente a los cambios en su homeostasis. En este punto vamos a ver que hay algunos trastornos que van a interferir en el primer criterio que estamos hablando, que es la perfusión cerebral. Si bien esta es una imagen acerca de cómo una sepsis, un shock séptico,
que hemos conversado el día martes, puede ocasionar una disfunción neurológica con mala perfusión cerebral y refleja en gran medida lo que pasa en todas las demás enfermedades. El primer mecanismo es un mecanismo macrocirculatorio, es decir, un mecanismo mediado que está arriba por tres componentes: MAP, que es la presión arterial media; CPP, que es la presión de perfusión cerebral; ICP, que es la presión intracraneal. Estos parámetros macrocirculatorios van a afectar directamente al cerebro. Por ejemplo, si el paciente está choqueado y tiene una baja presión arterial, esa baja presión arterial media va a tener que pelear con la presión intracerebral normal del paciente, logrando que la perfusión sea muy baja, muy mala. Por eso es que el paciente choqueado está inconsciente o tiene alteración de la conciencia, porque no tiene mucha sangre fluyendo por el cerebro. Pero también hay algunos parámetros que no son macrocirculatorios, sino más bien son microcirculatorios, que pueden afectar el flujo y el metabolismo y la autorregulación. El flujo, principalmente el edema cerebral, que estaríamos viéndolo reflejado en esta segunda parte en la que dice inflammation, cytokines y mediators. En esta parte, tanto la inflamación, la liberación de las citoquinas fuera de los neurotransmisores, fuera de las neuronas, va a ocasionar un edema cerebral. Este edema cerebral va a subir la presión intracraneal, y esta subida en la presión intracraneal va a hacer que la presión arterial tenga más dificultad para entrar al cráneo y perfundir el cerebro. Otro componente, ya entrando a la parte en la que estaríamos hablando del metabolismo, es la generación de radicales de oxígeno que se dan por una disfunción a nivel metabólico. Es decir, las células que están enfrentando un área de penumbra, que están expuestas a muy poco oxígeno en el cerebro, van a cambiar su metabolismo a un metabolismo anaeróbico. En este metabolismo anaeróbico, lastimosamente, las neuronas solamente son sensibles para funcionar a plan de glucosa y a plan de cuerpos cetónicos. Y al plan de cuerpos cetónicos el metabolismo es más difícil, por lo que van a entrar en una falla, y esta falla va a ocasionar una muerte celular, lo que va a ocasionar a su vez un edema cerebral, pero de tipo citotóxico. Y finalmente tenemos problemas o trastornos a nivel de la autorregulación cerebral. Cuando nosotros tenemos una buena regulación cerebral, el cerebro, vamos a suponer que estamos jugando en un PlayStation y está llamando la atención de algunas zonas de la corteza frontal y occipital. Esas zonas que están trabajando mucho, están consumiendo mucho oxígeno. Como tienen bien el sistema de autorregulación, estas células que están consumiendo productos metabólicos están generando CO2. Este CO2 a nivel de los vasos los va a vasodilatar, ocasionando que más sangre fluya por la corteza frontal y por la corteza occipital. De esa manera se evita lesión cerebral, es decir, las células metabólicamente activas en el cerebro están trabajando mucho y a la vez están recibiendo más flujo de sangre. De esa forma no ocurre el edema cerebral, no ocurren lesiones de tipo citotóxicas. Cuando esto no funciona, por ejemplo, en el caso de una hipertensión arterial severa o en el caso de una meningitis, cuando se rompe la capacidad de autorregulación, lo que se genera es una filtración del plasma a través de los capilares hacia los tejidos intersticiales, ocasionando un edema de tipo intersticial. Entonces, estos tres componentes
en última instancia van a llevar al paciente a presentar lesiones cerebrales. El flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales consume el 15% del gasto cardíaco. Las sustancias más activas en consumo de flujo sanguíneo son la sustancia gris, 80% del consumo de flujo sanguíneo, y sustancia blanca, 20% de consumo. En esta imagen se puede evidenciar lo mencionado. Este flujo sanguíneo tiene la capacidad de autorregularse y esta capacidad está mediada por dos mecanismos. El mecanismo más importante es el CO2, es decir, mientras más CO2 produzcan las neuronas y los astrocitos, más flujo sanguíneo cerebral vamos a tener, en el entendido de que nuestra fisiología está asumiendo que ese CO2 excesivo se debe al consumo metabólico, es decir, a la actividad de las células. Y es lineal, fíjense en la imagen de la derecha. Mientras menos PCO2 tenemos, más vasoconstricción. Mientras más CO2 tenemos, más vasodilatación y más flujo sanguíneo. En ml kilo minuto de sangre vemos la relación lineal. Por este motivo es una buena idea intubarlo a un paciente tequeado que tenga un TEC grave. ¿Por qué? Porque el paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico probablemente ha lesionado las estructuras vasculares del cerebro, es decir, se han roto los axones a nivel del cuerpo calloso, o a nivel de una contusión hemorrágica, o a nivel de una lesión intraparenquimatosa. Estas células que han perdido su anatomía, por lo tanto han perdido su capacidad de regular el flujo sanguíneo. Y si el cerebro está muy activo, está consumiendo mucho CO2, van a ser incapaces estos pacientes de aumentar el flujo sanguíneo. Es decir, estas células activas, suponiendo que son células que están convulsionando en un TEC grave, al estar convulsionando están activas, pero al no tener regulación del flujo sanguíneo cerebral, no pueden dirigir más sangre hacia ellas y por lo tanto una vez que terminan de consumir su energía, se edematizan y finalmente hacen una lisis o una apoptosis. Por ese motivo es importante que se maneje y se asegure la respiración y ventilación de los pacientes con trastornos de la conciencia. Otro mecanismo regulador del flujo sanguíneo cerebral es la concentración de oxígeno. Mientras menos oxígeno perciban los receptores centrales que se encuentran ubicados en los plexos coroideos y en los ventrículos, más dilatación vamos a tener de los vasos del cerebro. Esto en el entendido de que nuestra fisiología entiende y dice hipoxemia igual mal flujo, respuesta, aumentar el flujo. Entonces este flujo sanguíneo es un resultado macrocirculatorio. Depende de la presión arterial sistémica. También depende de la capacidad de regulación del flujo sanguíneo cerebral. También se podría decir que es constante y que depende de manera indirecta de tres presiones. En resumen, la presión de perfusión cerebral determina el flujo sanguíneo y esta presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Normalmente la presión arterial media en niños menores de 1 año puede ser fácilmente 50 milímetros por mercurio o menos, y en adultos puede ser hasta mucho más de 100.
Estos mecanismos a través de los cuales se regula el flujo sanguíneo son dirigidos por los receptores de CO2 y de oxígeno. Los determinantes del flujo sanguíneo cerebral. En esta imagen nos muestra de que a pesar de que haya mecanismos de compensación, al ser el cráneo una estructura que no es elástica, es decir, sí podemos aumentar el flujo sanguíneo vasodilatándonos o podemos disminuirlo vasoconstriniéndonos, pero no vamos a poder aumentar el volumen del cráneo. Entonces tiene sus límites esta capacidad de modificar el flujo sanguíneo cerebral, que está determinada principalmente por la rigidez de la bóveda craneal. Cuando existe una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, en la sangre que sale del corazón, entra por las arterias carótidas, se dirige a las arterias carótidas, meningias, cerebrales anteriores, cerebrales posteriores, cerebrales medias, hacia el cerebro. Este es un, hecho macrocirculatorio que puede estar alterado en los siguientes trastornos. Uno de ellos es el TEC. El TEC es uno de los más importantes. En el TEC tenemos 3 etapas normalmente. La etapa 1, que dura de 6 horas a 12 horas, está dada por la hipoperfusión, es decir, el paciente sufre un traumatismo. El traumatismo distorsiona la anatomía del tejido. Esta anatomía del tejido se relaciona con una mala perfusión, pero después de las 12 horas hasta los 5 días, el paciente entra a una fase de hiperemia. Es decir, el paciente está empezando a no controlar el flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo excesivo está introduciendo al tejido cerebral líquido que se va a filtrar al espacio intersticial. Posterior a este periodo de 5 días, nuevamente el cerebro atraviesa otro periodo de mala perfusión y de disminución del flujo sanguíneo cerebral, principalmente dado por la presencia de áreas de penumbra en las que los vasos han terminado por regresionar o obstruirse. Estas alteraciones del flujo sanguíneo también pueden deberse a alteraciones de la vasoreactividad en respuesta a niveles del CO2. Esto nos permite, durante los primeros 7 días, utilizar el CO2 a nuestro favor. Cuando nosotros consideramos que el paciente está mal perfundido, podemos disminuir la presión parcial del CO2 con propósito de disminuir el flujo sanguíneo cerebral. También esta autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en pacientes con TEC puede deberse a otras, como por ejemplo el óxido nítrico, canales de potasio y algunos casos endotélicos. Al lado izquierdo vemos un paciente que está con un sistema intacto de autorregulación cerebral. Si se dan cuenta, el paciente tiene un incremento de la presión arterial media de la sangre que va de la par de un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Ese paciente tiene la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral intacta. Por el lado derecho vemos una imagen en la que se ha alterado el flujo sanguíneo cerebral de una manera dramática. Vemos que hay una oscilación en la presión arterial media que está dibujado en rojo y que la presión de perfusión está mucho más distorsionada y está por encima de la presión arterial media. Es decir, este paciente en poco tiempo va a hacer una muerte cerebral. Es más difícil que entre la sangre al cerebro que salga la sangre del cerebro. Por lo tanto, la perfusión va a estar alterada de manera dramática. Estos periodos que vemos acá suelen durar algunos minutos. Por ejemplo, estas imágenes son 10 minutos
de crisis de hipertensión intracraneal. Posteriormente es probable que la presión intracraneal se localice por debajo de la presión media. Bueno, entramos a la segunda parte. Bueno, el flujo sanguíneo quedó claro. Es macrocirculatorio, depende del gasto cardíaco, depende de la resistencia vascular, depende de la volemia y depende de la presión intracerebral para que pueda ingresar la sangre del corazón al cerebro. Ahora vamos a entender el siguiente aspecto que puede ser útil, que es el metabolismo cerebral. El metabolismo del cerebro consume el 15% del gasto cardíaco, consume el 20% del oxígeno captado por los pulmones y consume el 25% de la glucosa circulante en nuestro organismo. Es decir, el cerebro es el principal consumidor en el sentido de que el cerebro pesa 1.3 kilogramos y en niños mucho menos. Es el principal consumidor de oxígeno, de glucosa y de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque cuando está despierta la persona puede aumentar 100% más o menos el uso de energía cerebral. Entonces nos conviene que el paciente que está con un trastorno muy grave del metabolismo cerebral sea inducido a un coma. ¿Por qué? Porque induciéndole al coma vamos a disminuir su metabolismo basal al 45%. Es decir, un cerebro en coma va a consumir 45% de la glucosa, del flujo y del oxígeno disponible para el organismo. Esto nos puede resultar muy beneficioso cuando tenemos problemas para, ya sea, ingresar oxígeno a la circulación por un problema respiratorio grave o mantener un buen gasto cardíaco en un problema circulatorio grave. Acá vemos cómo interactúa el astrocito con la neurona. A la izquierda tenemos la neurona, que les decía es floja y no tiene todos los componentes para el metabolismo. A la derecha está el astrocito, que es su empleado en términos coloquiales y que le facilita tanto el glutamato en forma de glutamina como el lactato, que posteriormente se convierte en piruvato y entra al ciclo de Krebs. Esta interacción entre el astrocito y las neuronas es fundamental para entender el metabolismo cerebral. ¿Por qué? Porque el astrocito es el que va a realizar el trabajo metabólico más importante, pero la neurona tiene la difícil labor de liberar los neurotransmisores y recaptarlos adecuadamente, además de mantener su equilibrio metabólico. En este sentido, la glucosa actúa directamente en las neuronas. Las glías también pueden aprovecharse de la glucosa generando el lactato, que se lo transfieren a la neurona. Las neuronas tienen a su favor que pueden, a diferencia de los astrocitos, utilizar en su metabolismo cuerpos cetónicos. De acuerdo a estas dos diferencias, podemos decir que el consumo metabólico de oxígeno está directamente asociado a la actividad de las neuronas y el consumo metabólico de glucosa está directamente relacionado a la actividad de los astrocitos. Cuando existen alteraciones del metabolismo cerebral, al igual que con el flujo sanguíneo, en este caso, sin embargo, en la primera etapa vamos a tener un hipermetabolismo cerebral. Vamos a suponer un paciente que está con fiebre, un niño que está con fiebre. La fiebre aumenta la velocidad de las reacciones químicas de las enzimas. Las enzimas, al tener más tasa de reproducción de reacciones químicas, va a consumir más ATP. Este consumo de más ATP va a llevar a la neurona a un círculo vicioso de hipermetabolismo cerebral, es decir, la neurona va a necesitar más glucosa, más oxígeno.
va a liberar más CO2 y el flujo sanguíneo va a hacer que les llegue más nutrientes, ocasionando que el metabolismo cerebral aumente. Es decir, una zona de convulsión febril mal controlada en poco tiempo puede llevar a una gran zona de lesión cerebral. La segunda parte de este cuento del metabolismo cerebral está dada por una fase de hipometabolismo cerebral, que se ha dado cuando la neurona ha quedado ya dañada después de la injuria. Y tristemente, cuando el edema ocasionado por las células que han estado en la penumbra, finalmente desemboca en isquemia cerebral. Esto va a llevar a que el paciente ya no tenga metabolismo cerebral. El grado más extremo es la muerte cerebral. En la muerte cerebral no hay actividad cerebral, no hay flujo sanguíneo cerebral. Estas alteraciones descritas también pueden deberse a alteraciones del calcio y del potasio, a un aumento del glutamato y de la extracción del oxígeno. Entrando a la tercera parte, que es la presión intracraneal, vemos de que, de acuerdo a la doctrina de Monroe Kelly, el cráneo está ocupado por un volumen fijo de líquidos o de compartimentos, que son la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un aumento brusco de la presión, lo primero que va a desaparecer es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué va a desaparecer primero el líquido cefalorraquídeo? Es más fácil que sea reabsorbido el líquido cefalorraquídeo por las vellosidades subaracnoides a que, por ejemplo, desaparezca una parte del tejido cerebral o disminuya una parte de la capacitancia venosa. En segunda fase van a disminuir tanto las venas como el líquido cefalorraquídeo. Esto se expresa en las tomografías por el edema cerebral. Como no hay líquido cefalorraquídeo en ese cerebro, no hay cisuras, circunvoluciones, ventrículos, cisternas. Ese líquido cefalorraquídeo ha sido reabsorbido. Lastimosamente hay límites a esta compliance craneal que hace que a partir de un punto la presión intracraneal sea, digamos, imposible de compensar. La presión intracerebral está dada principalmente por cerebro. Este cerebro, 80% es agua. O sea que si necesitamos disminuir la presión intracerebral, podemos deshidratar el cerebro. Hemos visto ayer en las soluciones que hay algunas soluciones que pueden absorber el líquido de los tejidos. Entonces, es muy importante utilizar estas soluciones osmolares cuando necesitamos disminuir la presión intracerebral. Vamos a deshidratar el tejido cerebral, que está conformado 80% por agua, pero en beneficio vamos a disminuir la presión intracraneal. En el líquido cefalorraquídeo, este es el más importante de manera, digamos, espontánea. Lo primero que desaparece es el líquido cefalorraquídeo. El lugar donde desaparece primero es a través del foramen magno y la cisterna lumbar. Ahí es donde menos líquido vamos a encontrar. Igual, si pudiéramos, podemos localizar un drenaje de líquido cefalorraquídeo lumbar para ir restando líquido cefalorraquídeo del paciente, o intraventricular. Sangre. Este tema, es contraproducente, porque no podemos tomar medidas activas para disminuir la cantidad de sangre del cerebro con objetivo de disminuir la presión intracraneal. La presión intracraneal tiene 3 ondas. La primera onda es una onda de percusión. Es la onda de golpe en el plexo coroideo. Esto
debido a que la presión intracraneal se suele medir intraventricular, donde se encuentra los plexos coroideos. En cada ventrículo hay uno. La segunda onda es una onda del golpe de la arteria. Y la tercera onda refleja bien el pulso diastólico. De acuerdo a estas ondas de presión intracraneal, va a haber oscilaciones. Estas oscilaciones van a variar en función de la respiración y también en función del pulso. Pueden presentar periodos de hipertensión que duran poco tiempo, entre pocos segundos a algunos minutos. Tenemos estos 3 compartimentos intracraneanos, pero además tenemos 3 barreras que nos sirven mucho para mantener el líquido cefalorraquídeo con una concentración y característica. La primera es la barrera hematoencefálica. Esta barrera está caracterizada por tener uniones estrechas, que se llaman tight junctions, y canales proteicos. La segunda barrera es la barrera coroidea, que permite a los plexos coroideos producir líquido cefalorraquídeo. Y la tercera barrera es la barrera glial, que está conformada por las células de la glía que van moviendo líquidos solutos a través del paso de los capilares, y que también es una barrera donde podemos actuar. Cuando hay alguna alteración, vamos a tener edemas. El edema vasogénico. El edema vasogénico es un edema que se ocasiona cuando la presión hidrostática de la circulación cerebral se ha alterado, es decir, hay mucha presión hidrostática. Imagínense un síndrome de vena cava superior, un paciente que tiene la vena cava superior obstruida. Al no poder retornar la sangre de la cabeza y del cerebro al corazón, va a ir aumentando progresivamente la presión venosa, la presión capilar y después la presión arterial. Al aumentar la presión hidrostática va a haber edemas, ¿ya? Esto se puede ocasionar también cuando hay una pérdida de la regulación cerebral o obstrucción del retorno venoso. También se puede ocasionar el edema vasogénico cuando hay alteración de la permeabilidad capilar, es decir, cuando el paciente esté inflamado. Un ejemplo podría ser la sepsis, en la que el paciente tiene una inflamación generalizada, y, por ejemplo, en la meningitis podría ser una inflamación de las meninges que altera la barrera hematoencefálica a nivel aracnoideo, subaracnoideo, produciendo que se filtre el fluido de los capilares al intersticio. También en el TEC. También tenemos un edema que es el edema citotóxico. Este edema se debe a que hay daño de las neuronas y liberación de sustancias osmóticamente activas. Por ejemplo, la glutamina. Una neurona muerta libera su glutamina, su glutamato, sus neurotransmisores y sus osmoles y diógenos al intersticio, y estos, como son osmóticamente activos, van a absorber agua, generando edema. El edema intersticial se da cuando hay obstrucción del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo circula y se produce hasta 3 recambios durante un día. Pero cuando está obstruido el flujo de líquido cefalorraquídeo, lo que se genera es una hidrocefalia, y esa hidrocefalia aumenta la presión intracraneal del líquido cefalorraquídeo, y esta presión hidrostática aumentada filtra parte del líquido cefalorraquídeo al interior del intersticio. Ese es el edema intersticial. El edema osmótico lo hemos visto en la parte relacionada al edema citotóxico. Entonces, estos edemas podrían ocasionar diferentes tipos de lesiones.
En esta tabla vemos que hay diferentes tipos de edema cerebral. Hay vasogénico, hay citotóxico, osmótico, que también se llama neurotóxico, en cada tipo de edema cerebral. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que se ocasiona debido a que el paciente pues está severamente deshidratado. Al perderse el agua también se pierden severamente los electrolitos. Y el edema cerebral en la cetoacidosis puede aumentar la muerte hasta 60%. Entonces, imagínense que este paciente con cetoacidosis, nosotros le administramos soluciones hipotónicas en volúmenes grandes, que no tenemos cuidado del movimiento del sodio y del potasio. Lo que vamos a ocasionar es que haya un edema cerebral debido a alteraciones hidroelectrolíticas y de la hiponatremia. Y ya que el cerebro, al estar severamente deshidratado, ha acumulado osmoles y diógenos intracelulares que van a absorber rápidamente el agua. Lo mismo pasa en el edema cerebral ocasionado por las diálisis, hemodiálisis. Un paciente que tiene niveles de urea muy altos y al que le vamos a bajar la urea muy rápido, parte de esa urea se ha unido al glutamato, volviéndolo glutamina, y se ha convertido en osmoles y diógenos. Entonces el paciente puede presentar una complicación en la diálisis o después, que es el edema cerebral por este mecanismo. El edema cerebral de la falla hepática aguda. En este edema cerebral sucede algo parecido. El hígado no puede meter el nitrógeno al ciclo de la urea. Entonces el nitrógeno se acumula en la sangre. Llega al cerebro. En el cerebro los astrocitos lo incorporan a su metabolismo y lo unen al glutamato para formar glutamina, lo que genera edema cerebral de tipo hepático. Este edema puede tener componente citotóxico, vasogénico o intersticial. Entonces, ya para terminar esa parte introductoria, vemos que hay un edema vasogénico que está arriba, se debe a la filtración del fluido a través de los capilares o los vasos. Hay un edema citotóxico abajo a la izquierda, en el que a través de mecanismos osmóticos las células se edematizan. El edema neurogénico, neurotóxico o osmótico también llamado, que se ve arriba, que se debe a la liberación de los osmoles y diógenos a la intersticio. Los edemas pueden llevar finalmente a que una célula, ya sea neurona o astrocito, se muera, se destruya. Vamos a ver algunos casos. Acaba de ingresar un paciente de 1 año. El paciente tuvo una convulsión tónica. Según la mamá, estaba gateando, pero de pronto se ha echado de costadito. Yo pensé que estaba jugando, pero cuando me he acercado a verlo, sus ojos estaban volteados y no me respondía el paciente. Además estaba con fiebre. Cuando llega a tu servicio, el paciente se encuentra inconsciente, respira bien y su piel no se ve alterada. ¿Cuál de estas 3 opciones te parece razonable? TEP significa Triángulo de Evaluación Pediátrica. EEG significa electroencefalograma. Doc, en la opción 2. Excelente, entonces evalúas al paciente, identificas su inestabilidad, consideras que su estado neurológico puede deberse tanto a una insuficiencia respiratoria como a una disfunción cardiovascular. Excelente.
Al evaluar el triángulo de evaluación pediátrica y pedir ayuda, has llevado al paciente al shock room de tu servicio. Una vez dentro y con la ayuda, el monitor y todo el instrumental necesario, has empezado a organizarte, has dicho, voy a hacer el ABCD. Has evaluado lo de la clase 1, asegurado la vía aérea, verificado una buena ventilación y oxigenación, para lo cual has elevado la cabeza del paciente y le has puesto puntas. ¿Te ha parecido que eso era suficiente? Has empezado a abordar lo que es la circulación, logrando canalizarle al paciente una vía, ya que el paciente no presentaba signos de shock. Tenía una buena presión, tenía una frecuencia cardíaca normal y un llenado capilar bueno. Ahora estás abordando el aspecto D. Y como un primer componente del aspecto D, entendiendo del metabolismo, has visto que la presión es buena, así que tú consideras que el flujo sanguíneo podría estar asegurado. Ahora estás evaluando el metabolismo cerebral. Para el metabolismo cerebral, tú sabes que debes evaluar cuerpos cetónicos y glicemia, pero bueno, solamente dispones de glicemia, así que tu glicemia ha sido evaluada. Has hecho un buen trabajo. Han pasado 5 minutos. El paciente estaba mejor, con una glicemia normal, pero de pronto ha vuelto a convulsionar. El paciente está volviendo a convulsionar. Tú te acercas al paciente y el paciente ya va 6 minutos convulsionando. No despierta. Pesa 10 kilos el paciente. Verificas nuevamente, reevalúas al paciente, confirmando que sigue con la vía permeable, una ventilación y respiración que ya no es suficiente porque ya está saturando 88, y también la circulación parece que está empezando a tener algunos problemas porque el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 175 ahora. Parece que se está tornando inestable el paciente. ¿Cuál de estas 3 opciones te parece razonable? La opción 2, doctor. Excelente, muy bien. La opción 1 no es razonable, porque administrar un medicamento por vía oral va a tener una gran demora en su efecto. Además que si el paciente está en shock, no se olviden que cuando hay un estado de shock, el organismo le quita sangre, le quita flujo al riñón, al intestino y a los músculos. Así que por mucho que esté consciente y pueda tomar medicamento vía oral, no se van a absorber por todas esas razones. Es mala idea darle un medicamento vía oral. No vamos a mencionar cuál, ningún medicamento vía oral. Opción 3, referirlo rápidamente tampoco es una buena idea porque el paciente está atravesando un trastorno a nivel del sistema nervioso central que debemos atender rápidamente. La opción correcta es 2. Hay que administrarle midazolam a 0,1 miligramo kilogramo. ¿Para qué? Para disminuir la actividad epiléptica del paciente, disminuyendo el consumo de oxígeno, el consumo de glucosa y tratando de mejorar la autorregulación cerebral de ese paciente. La dosis que vamos a elegir en este caso, viendo que es intramuscular o endovenosa, es de 0,1 miligramos kilogramo. Si fuese intrarrectal, que es una alternativa, la dosis sería de 0,5 miligramos kilogramo. Las benzodiazepinas son la primera línea en el manejo de las convulsiones porque su efecto es rápido. Con esas medidas has resuelto su cuadro de convulsión. Para garantizar una perfusión adecuada, has canalizado una vía y le has dejado una solución con dextrosa, entendiendo de que puede ser necesario en algunos casos para mantener el metabolismo basal del paciente. Le dejas 10 ml de cloruro de sodio a su solución para que no sea hipotónica
y le dejas 4 ml de cloruro de potasio. Le administras, de acuerdo a las pautas que hemos aprendido, a 30 ml por kilo. Le administras el midazolam que te tocaba a 1, y una vez que han cedido las convulsiones, el paciente no mejoraba su estado de base, decides aplicarle fenobarbital 200 miligramos. Lo diluyes en 100 ml y pasas en 30 minutos. Ahora te quieres abocar a investigar las causas de la convulsión. Voy a ver, creo que es un video. Así se ve el paciente. Ahora, si bien está con los ojos abiertos, parece que su estado de conciencia todavía no es bueno. Todavía satura 175 y 88, como habíamos mencionado. Su presión arterial ahí no se puede ver. 30 minutos después, el paciente, estás investigando la causa de la convulsión, ya están viniendo a pasarlo a su sala o a transferirlo, pero durante tu investigación tú evidencias que su saturación podría deberse a una infección por COVID, porque tiene neumonía, y bueno, ha estado minutos sin recuperar la conciencia desde tu llegada. Y este es el video de la tomo del paciente, que le pudiste hacer en vista de que se ha estabilizado, y ya te permite investigar la causa. Al investigar la causa, tú dices, no debería de saturar si está con oxígeno, parece que tiene crépitos, y ahí te das cuenta que tiene neumonía y bueno, COVID también. En este nuevo contexto en el que el paciente ha vuelto a convulsionar, pese a estar recibiendo el fenobarbital, ¿cuál es la conducta que tú consideras buena en de estas tres opciones? Han pasado 30 minutos ya desde que llegó. La opción 3, Doc. La opción 3 es una buena opción, pero entendiendo que el paciente persiste con las convulsiones, es una buena idea administrar una segunda droga anticonvulsivante y, por supuesto, prepararse para la intubación, ya que con una segunda droga anticonvulsivante es muy probable que el paciente se deprima de forma respiratoria. Estamos ante un estatus convulsivo. ¿Listo? Excelente, muy bien, Marioli. Ese paciente ha estado internado 56 días en el hospital, de los cuales ha pasado 6 en terapia intensiva. Su diagnóstico de egreso ha sido epilepsia refractaria. Nos ha parecido raro porque era el 5º paciente que estaba con COVID y convulsionaba. Parecía que el COVID también tenía cierta relación con el estatus refractario de estos pacientes. Al final ha recibido hasta 3 anticonvulsivantes: fenobarbital, fenitoína y levetiracetam, y muchas veces midazolam entre las crisis. Lastimosamente, cuando hablamos de problemas neurológicos, las neuronas muertas no se van a regenerar. Un corazón que está hipotenso, que está choqueado, puede recuperarse. Un pulmón con neumonía puede curarse. Un cerebro que ha sufrido lesiones es un cerebro que va a tener secuelas. En este caso, también, aparte de las secuelas neurológicas, el paciente ha presentado estas úlceras de decúbito, porque está mucho tiempo echado. Estas son las causas de, digamos, la importancia de abordar los problemas neurológicos. No solo puede matar al paciente, sino con toda seguridad puede dejarlo secuelado y ocupar mucho tiempo en un hospital. Gracias, María. Bueno, vamos a hablar acerca de las convulsiones. Las convulsiones entran dentro de las patologías que afectan el metabolismo
del cerebro, principalmente. Son actividades clínicas o eléctricas continuas por más de 5 minutos. Pueden ser recurrentes, pero les caracteriza que no retorna la conciencia del paciente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que tenemos los animales de conectarnos con el entorno, ya sea de forma espontánea o a través de una estimulación dolorosa. Si podemos responder a un estímulo, estamos conscientes. Mientras más intenso sea el estímulo, mientras sea necesario un estímulo más intenso, menor es nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿qué genera una convulsión? Bueno, una convulsión es como un pequeño incendio. Un incendio hace que la madera, imagínense que están viendo el tunari, que una persona prende fuego a un árbol. Esa es la crisis convulsiva. Ya es una actividad en la que una pequeña zona del cerebro, de manera descontrolada, a través de un desbalance entre neurotransmisores, inhibidores y excitadores, esa neurona o esa región neuronal ha empezado a tener un predominio de neurotransmisores excitadores. Estos neurotransmisores excitadores han llevado a las células a un estado en el que su metabolismo es tan alto que el suministro de nutrientes no le alcanza. Esas neuronas están despolarizándose y están metiendo sodio, potasio por sus bombas glucosa y están consumiendo toda la energía que tienen. Tanto así que en algún punto empiezan a fallar y se acumula el sodio intracelular, ocasionando un edema y finalmente la destrucción de la neurona y del astrocito relacionado. Al destruirse la neurona, libera el pool que tiene de neurotransmisores excitadores a las neuronas vecinas. Las neuronas vecinas, que también están en un desequilibrio entre neurotransmisores, inhibidores y excitadores, empiezan otro nuevo ciclo de muerte celular. Entonces, lo que era una célula, un árbol incendiado, ahora se ha vuelto un manzano de árboles incendiados. Ese es el estatus. Cuando la actividad eléctrica se ha mantenido por más de 5 minutos. ¿De dónde sale 5 minutos? A partir de 5 minutos de actividad epiléptica continua, se entiende que no va a haber una, resolución espontánea. Es como un incendio. Si se ha quemado 1 hectárea en el tunari, es probable que siga quemándose más hectáreas. Lo mismo, si se ha ocasionado una convulsión de 5 minutos, es improbable que se detenga sola. La convulsión va a continuar. Por eso se llama estatus convulsivo. Ahora, las convulsiones son difíciles de diagnosticar. Ustedes han visto el niño. Voy a rebobinar un poco. Este niño está convulsionando. No todas las convulsiones son sencillas de identificar. Sabemos que ese niño está convulsionando porque le hemos hecho un electroencefalograma y tenía actividad epiléptica continua generalizada. ¿Listo? Es fácil identificar al convulsivo cuando tiene movimientos típicos. Es difícil cuando no los tiene. De acuerdo a la clínica, pueden ser con síntomas motores, que son las típicas que conocemos, como por ejemplo las tónicas, clónicas, mioclónicas, focales o generalizadas, o pueden ser con síntomas no motores. En cuanto a los estatus no convulsivos, hay estatus epilépticos en los que el paciente no tiene ningún movimiento convulsivo,
pero su cerebro está descargando de forma constante en áreas que no son motoras, por ejemplo, en la corteza temporal o en la corteza occipital. Ahí toda la actividad eléctrica que se produzca no va a producir movimientos, porque no hay ninguna fibra motora conectada a esas áreas. Tenemos que clasificar los estatus de acuerdo a algunas características clínicas. Principalmente nos interesa clasificarlos en estatus convulsivo establecido cuando dura más de 5 minutos o refractario cuando no responde a los anticonvulsivantes. También podemos denominar algunas convulsiones, por ejemplo, convulsión febril o estatus convulsivo febril, estatus epiléptico agudo, estatus epiléptico remoto, etc. Hay algunas clasificaciones que debemos conocer. Cuando ocurre un estatus convulsivo, un estatus epiléptico, tenemos que saber que muchas veces las causas no se van a poder determinar. Por ejemplo, en este estudio, ¿no?, se sugiere que el 33% de las epilepsias pueden tener alguna causa, como por ejemplo cromosómicas, traumas antiguos, malformaciones. 26% tienen una causa claramente establecida. 22% tiene una causa relacionada a infección o fiebre. 15% nunca se va a saber. ¿Listo? Hay un memotécnico que debemos saber para emergencias. El paciente está convulsionando, hemos hecho el ABCDE y una vez que hemos concluido y el paciente está estable, vamos a investigar por qué está convulsionando. B, problemas vasculares. Una tomografía cerebral puede ser una buena idea. Tal vez encontramos que tiene una hemorragia intracerebral. Y infecciones, le hagamos un examen de sangre y tal vez le hagamos una punción lumbar. T, trauma. ¿Se habrá caído el paciente? Investigaremos y buscaremos datos de lesiones. A veces las lesiones no son fáciles de evidenciar, como por ejemplo un niño sacudido, un niño maltratado. A, ¿tendrá malformaciones arteriovenosas que puedan estar robándole sangre o sangraron? La tomografía también puede responder esa pregunta. Metabólicas. ¿Será que tiene hipoglicemia? ¿Será que tiene hipercalcemia, hipocalcemia o hipernatremia o hiponatremia? Idiopáticas y neoplásicas. Entonces, muy importante. Este es el principal causante de las convulsiones, el glutamato. Por eso, siempre tomar la glicemia al paciente cuando evalúen la letra D, el estado neurológico. Porque el glutamato se produce a partir de la glucosa. Mientras más glucosa tenga el paciente, más glutamato tiene. Mientras más glutamato tiene, más convulsiona o más lesión cerebral tiene. Mientras menos glucosa tenga, menos glutamato. Mientras menos glutamato, menos lesiones cerebrales. Hay dos fases en el manejo del estatus epiléptico en niños. La fase 1, que es la fase en la que se entiende que el paciente puede compensar todavía, y la fase 2 en la que se entiende que el paciente no puede compensar. La fase 1 dura 30 minutos desde el inicio de la convulsión. La fase 2 se caracteriza por la presencia de secuelas. A partir de los 30 minutos se entiende que existe muerte cerebral en las neuronas involucradas de las crisis que existen. Hay características clínicas. Por ejemplo, un niño que está convulsionando poco tiempo va a tener glucosa alta porque libera cortisol. Un niño que está convulsionando más tiempo ha gastado su glucosa y está hipoglicémico. Lo mismo con el CO2, que va a ser más alto en el niño que está convulsionando mucho tiempo.
Lo mismo con el lactato. En esta gráfica se puede ver el límite de 30 minutos, donde dice transition y hay un corte vertical. Fase 1, todavía se puede salvar al paciente de las secuelas. Fase 2, el paciente va a quedar con algunas secuelas. Entonces, tenemos que tratar de abocarnos a esto. Por eso en nuestro ejemplo poníamos minuto tantos, minuto cuánto, para que ustedes tengan una idea en qué fase ya nos encontramos del manejo de esta enfermedad. El tiempo es todo en el estatus epiléptico. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. En emergencias nos conviene manejar estos tiempos. El tiempo 1 son los primeros 5 minutos y el tiempo 2 son los primeros 30 minutos. En el tiempo 1 tenemos que priorizar lo que es la estabilización del paciente. En el tiempo 2 tenemos que tratar de abocarnos a todo el manejo que estamos viendo neurológico. En el tiempo 3, cuando ya es refractario, tenemos que buscar rápidamente intubarlo, inducirle en un coma y mandarlo a una terapia intensiva. Cuando la convulsión dura menos de 5 minutos, es probable que ceda sola. Si dura 5 minutos, es improbable que ceda sola y hay que darle tratamiento anticonvulsivante. Si después de 2 medicamentos anticonvulsivantes sigue convulsionando después de 30 minutos, es necesario llevarlo a un coma, probablemente con benzodiazepinas, intubarlo y remitirlo a una terapia intensiva. Cambian de nombre también. Estatus epiléptico precoz, establecido, refractario, maligno o superrefractario. ¿Cómo se trata? Bueno, los primeros 5 minutos hemos mencionado evaluación pediátrica, ABCDE, inicio de la medicación anticonvulsivante con benzodiazepinas y súper importante, determinar una muestra de glucosa. Esto es fundamental. También sugieren tiamina en adultos. Si no cede con la dosis de benzodiazepina, si no cede de manera espontánea, la convulsión, llegando a ser 5 minutos, tenemos que inmediatamente pasar a la fase 2 de nuestro tratamiento. Las benzodiazepinas son las mejores drogas para cortar las convulsiones. Tenemos que administrarlas ya sea por vía endovenosa, intramuscular o rectal. Podemos utilizar midazolam, lorazepam, que no hay en Bolivia, y diazepam, la benzodiazepina que tengamos. Si la convulsión persiste después de la benzodiazepina, tenemos que cargar al paciente con una droga anticonvulsivante. Puede ser fenitoína, puede ser fenobarbital, puede ser ácido valproico o puede ser levetiracetam. Las más disponibles en nuestro medio son fenitoína y fenobarbital. Sirve. Después de un tiempo de unos 10 minutos a 15 minutos que demora la infusión, sigue la convulsión, como en el caso que hemos visto, tenemos que añadir una segunda droga anticonvulsivante. Es decir, si le hemos pasado fenobarbital, ahora le pasaremos fenitoína. O si le hemos pasado levetiracetam, ahora le pasaremos fenobarbital. Y si el paciente ha llegado al minuto 30 y sigue convulsionando, estamos ante un estatus refractario. Lo que decía su compañera es cierto. Hay que prepararnos para intubarlo. ¿Por qué para intubarlo? Porque lo vamos a dejar en un coma. Le vamos a pasar drogas, benzodiazepinas o anestésicos que van a hacer que el paciente disminuya su metabolismo cerebral al 45%, consuma menos oxígeno, menos glucosa y haya menos incendio en su cerebro.
Algunos de estos medicamentos actúan en membranas presinápticas y otros en postsinápticas. No hay un consenso sobre cuáles utilizar, pero solamente para conocimiento de su farmacocinética y farmacodinámica los dejamos acá. En estatus que son refractarios, es decir, 30 minutos y siguen, hay que pensar en administrarles midazolam, propofol o tiopental. El que tengamos, el mejor, el más fácil, el más recomendable, el midazolam. La infusión puede ser en una bomba de infusión, puede ser en una microbureta o en una bureta. Debe ser continua, más o menos de 0,01 a 1,8 miligramos kilo hora. Hay ventajas y desventajas de estas drogas. El tiopental, por ejemplo, hipotensa mucho y deprime el corazón. Es posible que produzca además toxicidad hepática y inmunosupresión. El midazolam produce depresión cardíaca, depresión respiratoria, algunas veces daño renal. El propofol produce acidosis y a veces empeora el estado de shock de un paciente. La ketamina produce demasiada secreción bronquial. Hay 3 medicamentos que son muy distribuidos, que son levetiracetam, fenitoína y valproico. A esto hay que sumarle el fenobarbital en nuestro medio. Entonces, finalizaríamos más o menos esta parte con este resumen. Minuto 0, triángulo de evaluación pediátrica. Hacer el ABCDE. En el D, lo más importante es ver la glicemia. En el E, importante, si el paciente está estable, empezar las indagaciones sobre la causa. Si el paciente está convulsionando 5 minutos, ya es un estatus epiléptico. Si no tiene vía aún, le vamos a pasar intramuscular o intrarrectal una benzodiazepina. Si ya tiene vía, le vamos a pasar endovenoso. Si convulsiona de nuevo, vamos a administrarle un fármaco anticonvulsivante. Si durante la infusión de ese fármaco o después de la infusión de ese fármaco vuelve a convulsionar, le vamos a añadir un segundo fármaco anticonvulsivante. Si vuelve a convulsionar, lo vamos a inducir en un coma y lo vamos a incubar y lo vamos a transferir a otro hospital. Para inducirlo al coma vamos a utilizar ya sea midazolam, propofol o tiopental. Probablemente el audio no lo vayan a escuchar, así que yo voy a esperar que me entiendan lo que les voy a ir diciendo, ¿ya? Andrés, tú estás recibiendo un niño de un parto. Antes de atender el parto, ¿tú tienes idea de qué datos te gustaría saber? Escoge 3 datos que quisieras saber o 4 datos que consideras que son importantes antes de recibir al niño. Primeramente, Doc, si la mamá tiene alguna enfermedad previa, ¿no? Los signos vitales del bebé en general. Interesante. Te han dado respuestas a tus preguntas que son normales, ¿ya? Ahora vas a recibir al bebé. El ginecólogo logra sacar al bebé, inmediatamente cortan el cordón umbilical y te lo pasan para que vayas a una mesa de reanimación a atender. Pregunta, ¿qué consideras que sería bueno revisar primero en el bebé? Primeramente, Doc, revisaría si el bebecito no tiene ninguna enfermedad congénita, ¿no? Ya, hacer un examen físico completo, ¿eso quisieras hacer? Sí, y hacer masajito vigoroso para que pueda reaccionar, ¿no? Llorar.
y ver la vitalidad y evaluar. Listo, vamos a ver entonces. Entonces, revisa al bebé, hace un masajito vigoroso para que responda, pero parece que no responde. Entonces se va a otro lado. En caso que el paciente no responda al masaje vigoroso que has administrado, ¿consideras que es necesario hacer alguna medida de reanimación? Ya han pasado 27 segundos hasta ahorita del inicio del video. Sí, Doc, si el bebé no presenta vitalidad, se inicia la reanimación, ¿no? Y como se ve en el video, se ausculta si hay latidos cardíacos, y si no hay, se inicia la reanimación. ¿Cómo iniciarías la reanimación? Con masaje cardíaco, pero el masaje cardíaco con los dedos pulgares, apretando el tórax del bebé, porque no se hacen igual que los adultos. Veremos qué pasa en el video. Bueno, en el video quieren hacer algo como eso, una especie de masajito, pero finalmente la enfermera toma cargo del asunto y empieza a limpiar a un niño morado, plácido, que no se mueve, no gesticula, no llora. Parece que le administra su vitamina K. El médico está tratando de hacer algo, no sé, parece un masaje. Le administra un medicamento, presumiblemente vitamina K porque es intramuscular. Le pone alguna especie de gel. Sigue golpeando al niño, estimulando. El niño está negro. El niño no respira. El niño está flácido. Ahora está tratando de hacer algo que son una especie de movimientos, masajes, no sé, más golpes al niño. El médico le ausculta, le dice no hay nada, no hay pulso, le ventila. La otra doña está ligando el cordón, decide bañarlo. No sabemos si es su post-mortem o si está tratando de reanimar al niño. Y bueno, este video se los muestro por cómo no se debe reanimar a un recién nacido. Resulta que somos una especie tan mala en términos reproductivos que hasta el 10% de los niños que nacen requieren algún tipo de reanimación. Imagínense, si van a atender 10 partos, uno van a necesitar hacer algo por reanimación. Si es prematuro, es muy probable que requieran RCP. Y este tema va en neuro porque el órgano más dañado por la hipoxia que sufren estos niños es el cerebro. En su componente también de metabolismo cerebral. Porque al no tener oxígeno, estas pobres neuronas y células gliales se edematizan y se muere, ¿no? Se genera un área de isquemia cerebral, una gran área de isquemia cerebral. Es bueno anticiparse, es decir, antes de atender al niño, evaluar los factores que pueda tener la madre de riesgo para mandarla a un centro especializado. Por ejemplo, si es un niño prematuro y tú estás en un hospital de provincia, no lo atiendas ahí, mándalo a un hospital tercer nivel. Va a morir el niño, va a quedar secuelado. O tienes ventiladores, o tienes neonatólogos, o tienes condiciones para recibirlo. Probablemente no. Necesitan cuidados neonatales. Necesitan todos estos instrumentos. Así que si no los dispones, no te arriesgues. Pero bueno, muchas veces tú no quieres y aparece una mamá en trabajo de parto expulsivo y el niño está meconeado y no hay tiempo para mandarlo.
En ese caso tienes que tener tu equipo de emergencias y reanimación que tenga lo siguiente: adrenalina, soluciones fisiológicas, expansores, glucosa al 10%, surfactante, bicarbonato lo mencionamos solamente. Este es el algoritmo de reanimación que ustedes tienen que utilizar. ¿Listo? La primera valoración que van a hacer cuando obtengan al niño es 2 preguntas. ¿Respira, llora? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Se acuerdan del video? ¿Ustedes dirían que respiraba o lloraba o que tenía buen tono muscular? Probablemente no. Probablemente digan, no, se veía negro y como una chalina. Si la respuesta es no, deben llevar al niño a una fuente de calor, echarlo de espalda, no dejarlo ahí tirado, echarlo de espalda, con una cabecita en posición de olfateo, secarlo rápidamente, estimularlo rápidamente y volver a acomodar la cabecita. ¿Hicieron eso en la sala de reanimación? No lo hicieron. ¿Cuánto tiempo deberíamos tardar hasta ahí? 30 segundos. Después, ¿qué sigue? Evaluación de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Se cuenta 6 segundos la respiración y la frecuencia cardíaca. Si no tiene frecuencia cardíaca mayor de 100 o si no respira, que era el caso que hemos visto, la primera medida de reanimación es ventilar con mascarita a presión positiva. ¿Durante cuánto tiempo? 30 segundos. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Evaluar nuevamente si su frecuencia mejoró de 100. Y si no mejoró de 100, ¿qué hacemos? Seguimos ventilando con mascarilla. Y si en vez de subir bajó debajo de 60, ¿qué hacemos? Empezar masaje cardíaco. 3 compresiones y una ventilación. Y si no mejora después de 30 segundos, ¿qué hacemos? Le administramos adrenalina. Y repetimos estos ciclos cada 3 a 5 minutos. Como se han dado cuenta, nada de eso se ha hecho en el video. Vamos arriba de nuevo. ¿Qué pasa si el niño respira y llora? En ese caso el niño está estable. Proporciónale calor, secalo, calentalo y asegura que su vía aérea esté bien protegido. ¿Listo? Esta valoración inicial tiene que tener 2 preguntas clave. ¿Es de término? ¿Su líquido amniótico es claro? Esas son preguntas clave. La valoración inicial es: ¿respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si la valoración inicial es satisfactoria, hay que llevarlo a un lugar calientito, generalmente encima de la mamá. Limpiarle la nariz y la boca con el pañito que tenemos, para que su vía aérea esté despejada. Evaluarlo durante los primeros 30 segundos para ver su frecuencia cardíaca y respiración. Hemos hecho el paso de arriba. ¿Qué pasa si no está estable? Bueno, en ese caso igualmente lo vamos a secar y calentar, pero lo vamos a llevar a la mesa de reanimación. En la mesa de reanimación lo vamos a recostar de cúbito dorsal o de cúbito supino y vamos a poner la cabecita en olfateo. Vamos a secar la nariz y boca y vamos a estimular al paciente no más de 30 segundos. Lo llevamos a la fuente de calor, lo secamos, le aspiramos o le limpiamos la nariz y boca con los pañitos y le estimulamos. Excelente. Ahora vamos a evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. ¿Qué hacemos para ello? Bueno, primero le vemos que respire y le ponemos el esteto sobre el pecho, o podemos, si no está ligado el cordón, contar los latidos que tenga la base del cordón umbilical. Si no tiene
Si tiene una frecuencia debajo de 100, perdón, mayor de 100 y respira normal, pues está bien, hay que mandarlo con la mamá. Era una apnea primaria. Si su frecuencia es más de 100 y está con dificultad para respirar, lo ventilamos. Si su frecuencia es menor de 100 y está en apnea, lo ventilamos. Ventilación a presión positiva. ¿Cómo le ventilamos? Bueno, cada que tenga menos de 100 latidos, vamos a agarrar un ambú, vamos a presionarlo contra la cabecita y vamos a ventilar entre 40 y 60 veces por minuto. Como solo vamos a ventilar por 30 segundos, entre 20 y 30 ventilaciones. Hay diferentes tipos de mascaritas. A la izquierda, una bolsa inflable. Al medio, una bolsa de anestesia. Y a la derecha, un tubo en T. Si después de 30 segundos no mejora, ¿qué hacemos? Lo seguimos ventilando. Y si mejora, paramos la ventilación y lo mandamos con la mamá. Si lo mandamos con la mamá, vamos a controlarlo y vamos a monitorizarlo. ¿Cuándo vamos a considerar intubar al paciente? Cuando no podamos ventilar con mascarita, tal vez tiene una malformación facial. Cuando esté meconiado, cuando sabemos que tiene una hernia diafragmática, cuando es un prematuro extremo, hay que intubarlo pronto. Cuando vamos a hacer masaje cardíaco, hay que intubarlo pronto. Y cuando vayamos a administrar surfactante, también. Para intubarlo pronto, vamos a buscar una pala recta, 0 o 1, o tal vez incluso 0,0. Y el tubo endotraqueal lo vamos a elegir de acuerdo a su peso, siendo el número 3 para niños de término y el número 2.5 para niños prematuros. Vamos a seguir con la ventilación siempre que el paciente presente una frecuencia cardíaca menor de 100. Vamos a monitorizar la saturación de oxígeno, es importante. La saturación de oxígeno, como hemos visto en los anteriores temas, es excelente para correlacionar la presión parcial de oxígeno. Importante que, hemos dicho en la clase 1, los niños no nacen saturando 100%. Durante el minuto 1 y el minuto 3, la saturación va entre 55 y 80%. 70 está bien. Posterior a ello, la saturación alcanza los mismos valores del adulto y del niño ya digamos que nacido, no neonato. Se puede empezar la reanimación con aire ambiente, no con oxígeno suplementario. Es algo interesante. Si no hay saturómetro cerca, nos vamos a guiar en cuanto al color de la piel y la frecuencia cardíaca. Compresiones torácicas. Cuando la frecuencia cardíaca sea menor de 60, es necesario empezar masaje cardíaco. Con los dedos, como decía Andrés, haciendo compresiones que compriman 1/3 a 2/3 del tórax del bebé recién nacido. Y después de unos 2 a 3 minutos, tenemos que administrarle adrenalina. ¿Por dónde? Una opción puede ser la vena umbilical. Otra, el tubo endotraqueal. Una vía periférica y una intraósea también son opciones. ¿Cómo vamos a preparar cuando sea intratraqueal? Bueno, si le hemos intubado y todavía no tenemos vía, podemos pasarle por el tubo endotraqueal a través de una sondita, pero a una dilución 1 en 1000 de la adrenalina. Cuando vayamos a pasar por vía intravenosa o por vía de la vena umbilical o intraósea, la dilución va a ser 1 en 10.000 de la adrenalina. Se puede repetir cada 3 a 5 minutos.
También consideremos la posibilidad de darle bolos para mejorar la contractilidad. Estos bolos pueden ser de fisiológico, pero solamente de 10 ml kilo, ya que los recién nacidos tienen un líquido extracelular muy grande y podemos producirles sobrecarga de volumen. El bicarbonato no se debe usar por ningún motivo. Situaciones clínicas y especiales. Cuando son prematuros, es muy importante que no se enfríen. Entonces tenemos que cubrirles en una bolsa de plástico envueltos en algodón, ponerles gorro y mantenerlos a 26 grados para arriba en un ambiente, ya sea una incubadora o asegurarnos esa temperatura para evitar que hagan hipotermia. Es buena idea utilizar un CPAP en el transcurso de la referencia, pero puede ser mejor idea intubarlos si son prematuros muy extremos, muy pequeños, para administrarlos surfactante y principalmente para ahorrarles oxígeno y glucosa en la respiración. En algunos casos no hay que reanimar. Por ejemplo, un niño con un síndrome de Patot, un niño con síndrome de Edwards, un niño con anencefalia, un niño prematuro de menos de 23 semanas o menos de 400 gramos. No se debería iniciar reanimación. Bueno, ya entrando a la parte de la E, en la que vamos a incluir lo que es el TEC, mencionar que una vez tratada y abordada el aspecto neurológico, lo que vamos a hacer a continuación es exponerlo al paciente, revisarlo minuciosamente. Lo vamos a desvestir y vamos a revisar todo su cuerpo, buscando lesiones. Y finalmente vamos a pedir exámenes complementarios que tengamos a disposición. En cuanto al traumatismo, que es un tema relacionado a la exposición, es muy importante que los traumatismos sean atendidos por paramédicos. Un taxista que se suba a un accidentado y lo traiga a un hospital, le va a quitar sobrevivencia en relación a que sea un paramédico quien lo asista desde el lugar del accidente al hospital. En estos términos de traumatismos, siempre tener en cuenta que nosotros no somos superhéroes y es mejor tener una víctima a tener dos. Si hay un niño que se está ahogando en un río y no somos rescatistas profesionales, entramos a salvarlo, vamos a ser dos personas ahogadas. Asegure el escenario, no se ponga en riesgo. Los conceptos son básicamente iguales. La evaluación rápida o el triángulo de evaluación pediátrica es primero. En un paciente estable no vamos a ir a curar la nariz o la herida. Vamos a hacer el ABCDE primero. En un paciente con dificultad respiratoria porque se ha golpeado la carita y tiene fracturas, pero está consciente y el ABCDE está, digamos, no realizado, ¿no? Primero siempre tenemos que realizar el ABCD. Agarrar y ponerse a curar la nariz antes de hacer el ABCD es un error. En un niño choqueado, pasar directamente a canalizarle sin evaluar el AB no es correcto. El triaje es muy importante, lo hemos mencionado en la charla del lunes. Nos sirve para optimizar recursos en traumatismos porque llegan de 2 en 2 o de más víctimas. Hay veces que no sabemos datos del paciente, más que la edad. Entonces, no sabemos ni su nombre. Para ello podemos utilizar fórmulas. Para calcular el peso de una persona, de un niño, podemos utilizar 8 más 2 por la edad. Un niño de 5 años. Entonces, 8 más 2 por 5, 18. Ese peso voy a utilizar para calcular sus drogas y todo. Algunos casos como estos, ¿no? Un niño de 13 años que se cae
tiene un traumatismo, está con una herida, un scalp y no tiene signos de shock ni fracturas, ¿nos vamos a poner a suturar la herida? La respuesta es no. Vamos a hacer el ABCDE. Está estable, pero tenemos que hacer la evaluación primaria. Vamos a agarrar, asegurarnos que ventile los 2 pulmones, que sature bien, le vamos a canalizar la vía, vamos a fijarnos que tenga buena presión, que su llenado capilar sea adecuado, vamos a evaluarlo neurológicamente y finalmente lo vamos a revisar por completo. Una vez que hemos terminado de hacer eso, vamos a ponernos guantes y vamos a suturar. Una niña que se ha dormido en su casa y se ha quemado toda su habitación, tiene quemaduras en cara, en extremidades, respira con dificultad, está media inconsciente, no se sienten pulsos radiales. Vamos a curar las quemaduras ahorita, le ponemos quemacurán, le lavamos con fisiológico. La respuesta es no. Primero aseguraremos la vía aérea. Está respirando con dificultad, debe tener edema de la vía aérea. ¿Qué vamos a hacer para esto? Bueno, le dejamos oxígeno por mascarita, porque tal vez las puntas nasales no sean factibles. Vamos a ver que ventile los 2 pulmones. Si no ventila los 2 pulmones, tenemos que tomar conducta. Que no tenga edema pulmonar, que no tenga shunts intrapulmonares, que no esté intoxicada por monóxido de carbono. Vamos a pasar a lo circulatorio, que no esté en shock, a lo neurológico, ver que esta obnubilación no se deba a una asfixia o a un estatus convulsivo. Al exponerla totalmente, vamos a ver todas las lesiones y vamos a elegir las más graves. Si tiene quemaduras en las manitos, si tiene quemaduras en las rodillas, no nos interesa. La que más nos interesa ahora es la quemadura en la cara. La vía aérea, tenemos que asegurarla. Entonces la sedamos con la vía aérea, vía periférica que tenemos, y la intubamos para tener la vía asegurada. Una vez intubada, vamos a poder pasarle analgesia y realizar las curaciones más importantes. Un paciente que se ha caído y que está con insuficiencia respiratoria, hemotórax, fracturas, inconsciente, con pulsos no palpables, frecuencia 42. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a reanimar, está en paro cardíaco. ¿Listo? Pedimos ayuda y empezamos el RCP. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la cadena de supervivencia. Prevenir es lo más importante. Cuando hagamos RCP, no nos olvidemos que el algoritmo es CAB para RCP y no es ABC. Para la evaluación primaria es ABCDE, pero para reanimación cardiopulmonar el algoritmo es CAB. En CAB, lo más importante es evaluar el C, el corazón, el ritmo del corazón, para ver si es desfibrilable o no es desfibrilable. Es importante revisar al niño, explorar al niño. La E es súper importante. Este niño estaba inconsciente, estaba choqueado. Lo hemos atendido de acuerdo al shock, hemos administrado oxígeno, la ventilación y oxigenación hemos garantizado, hemos expandido con fisiológico, hemos mejorado el estado de shock. En el estado de inconsciencia nos hemos dado cuenta que se debe a una pérdida sanguínea y mala perfusión sanguínea cerebral. Hemos estabilizado al paciente mejorando la presión arterial con transfusiones y con líquido. El paciente ahora está más despierto. No había sido necesario intubarlo, porque era solamente una alteración de la conciencia por un sangrado importante. A la exploración, nos damos cuenta que tiene una entrada de una herida penetrante a nivel de la espalda. Probablemente ahí se ha originado la pérdida de sangre. Debe ser un trauma hepático, esplénico o renal. Si no lo hubiéramos desvestido y dado la vuelta, no nos hubiéramos enterado. Tal vez luego de pedirle ecografías. Cuando vamos a exponer al niño y este está traumatizado, es mejor cortarle la ropa que moverle las fracturas. Entonces, al mover fracturas le vamos a producir dolor y sangrado. Corten la ropa.
Una vez que hemos terminado de explorar al niño, vamos a pedirle algunas imágenes. Es importante hacer la evaluación secundaria. Voy a pedir, son pacientes estables en los que el ABCDE están compensados, está resuelto y por lo tanto los hemos podido llevar a un estudio complementario. En este caso, el estudio complementario de la evaluación secundaria utilizado es una radiografía de cuello, AP y lateral. En esta lateral, ¿qué te parece? ¿Qué es? Hola, doc. Donde están marcando las flechas, se ve una solución de continuidad. Eso logro diferenciar. Como que ha habido un mecanismo de latigazo que ha descontinuado. Ya, esto es un trauma raquídeo. ¿Listo? En este paciente hay que tener cuidado del shock neurogénico. No apagues tu micrófono, Silvia, porque vas a seguir respondiéndonos. En el trauma cerrado de tórax también hay que pedirles radiografías. La mayoría de las veces hay lesiones de la pared o de la pleura o del corazón y grandes vasos. En esta imagen de Silvi, ¿qué te parece que son? La flecha de arriba, ¿qué es? Arriba a la derecha. Una fractura. No sé si es clavícula. Sí, muy bien. Fractura de clavícula, perfecto. ¿Y las dos de abajo qué son? Parece aire en cavidad abdominal. No sé si estoy equivocado, doctor. No hay aire libre. Son fracturas costales, ¿ya? Arriba una fractura de clavícula, abajo dos fracturas costales. ¿Qué te parece esta radiografía, Silvia? La de la derecha y la de la izquierda. En el lado izquierdo. Esa. Se observa una fractura costal de 2 costillas. Ya, aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3. Esto ya no. 4. Son 4. Y son en diferentes regiones. Sí. Entonces, este es un tórax inestable. Esta es una fractura grave. ¿Listo? Y esto es una contusión pulmonar, lo de la izquierda. El pulmón está lleno de sangre. Dentro. Esta, ¿qué te parece que es? Es ¿Fractura de clavícula o de costilla? de costilla. Sí, la primera costilla casi nunca se fractura. Es muy pequeña y muy gruesa. Cuando esta costilla está fracturada, generalmente el traumatismo ha sido impresionantemente con mucha energía. Estas son radiografías de paciente. Esta es de un paciente más. Esta la hemos bajado de internet, pero la otra era de un paciente más. Radiografías de primera y segunda costilla muy graves, tienen lesión de vasos, tráquea, plexos, TEC, muy grave. Es una fractura de clavícula. Muy bien, excelente. En la imagen te parece que el paciente tiene alguna lesión y se confirma en la tomografía, una dislocación o una luxación, está bien. Y lo que ocasiona es un atrapamiento de los vasos subclavios. Radiografías también se puede pedir AP y lateral. A veces en la lateral nos encontramos con algunas imágenes raras, como en este caso, donde está la flecha. Por fuera del esternón tienes el hematoma de la fractura. Y esa es una fractura del esternón. Igual fractura rara y muy grave.
Fractura de escápula también, muy grave. Ujú. Y la dislocación de la escápula también. Ahí se puede ver cómo se disloca. Muchas gracias. Algunas veces también los pacientes llegan con datos de traumatismos indirectos. Por ejemplo, un niño aplastado por un auto que se ha volcado, ¿no? El auto se ha volcado y el niño ha salido por la ventana y lastimosamente el auto ha pasado por encima del niño en su siguiente giro, ¿no? Y el niño llega así. Entonces es una asfixia traumática. Este niño tiene hemorragia intraconjuntival, intracerebral, subconjuntival, petequias. Casos muy graves. Traumas con hernia diafragmática. Se puede ver esto. En este paciente no le ambuceen, intúbenlo directamente. Si le ambucean lo van a matar. En estos casos sí está bien intubarlo inmediatamente. Neumotórax. Tampoco es buena idea en este paciente ambucear o ventilar con presiones muy altas, porque podemos empeorar el neumotórax. Descomprimirlo es mejor. Hemotórax. Neumotórax abierto. Contusiones pulmonares. Si se fijan en la radiografía de la derecha, tiene por lo menos 7 costillas fracturadas, ¿no? Y bueno, una tremenda contusión pulmonar. Lesión de tráquea con enfisema subcutáneo, también importante. Rarísimas las lesiones de tráquea en pediatría. Traumas esofágicos pueden ocurrir cuando los niños se han tragado cuerpos extraños. Puede haber una fuga del contraste. Trauma pericárdico con taponamiento cardíaco, disección traumática de la aorta en un niño que ha caído de espaldas y tiene el peor dolor torácico que en su vida puede referir. Finalmente, ¿no? Después de haber hecho toda la evaluación, tenemos un paciente en condiciones de ser trasladado. En eso concluye nuestra labor de emergencias. Emergencias nunca es un servicio definitivo. Emergencias es un servicio de paso, por donde entran los pacientes inestables, se estabilizan y se los transporta al lugar donde se van a recuperar. Cuando nosotros vayamos a transportar a un paciente, por ejemplo, a terapia intensiva, el paciente tiene que estar completamente estabilizado. Los servicios de emergencia son servicios críticos. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que entran a una terapia intensiva tienen la misma complejidad que los pacientes que entran a una emergencia. En las emergencias no se tiene nada que envidiar a las terapias intensivas. En las emergencias tenemos ventiladores, monitores, procedimientos quirúrgicos de emergencia y todo aquello. Con eso concluye nuestra clase del día de hoy y vamos a ver unas pocas diapositivas de TEC, que es el tema que queríamos dejar al final, ¿no? Para entender esta parte de la discapacidad, del déficit neurológico. Si bien pueden haber TEC, traumatismos en los cuales no hay componentes cerebrales, como los SCAL, ¿no? También puede haber otros en los que sí los haya, como por ejemplo las fracturas de base de cráneo, que tienen la pérdida de líquido cefalorraquídeo, o las hemorragias intracerebrales, como las epidurales, o las subdurales, o las intraparenquimatosas, o las subaracnoideas. En el TEC se ven todos los tipos de lesión que hemos visto al inicio de la clase de hoy. Hay una alteración en el flujo sanguíneo cerebral y en la presión de perfusión cerebral. Se da debido a que primero hay un edema vasogénico, un edema cerebral, una alteración también en el metabolismo cerebral y en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Lo más
triste y preocupante es que es de aparición súbita. Es decir, se rompe una arteria junto con el hueso parietal, se rompe la meninge, la arteria cerebral media, y esta arteria empieza a sangrar dentro del espacio fuera del espacio dural, extradural, lo que genera un hematoma epidural grande, que crece bruscamente. Este hematoma desplaza parte del mesencéfalo y lo enclava en el techo del cerebelo, produciendo una herniación supratentorial, lo que ocasiona que el paciente tenga una anisocoria. Al estar atrapada parte de la circulación cerebral, se infarta todo el lado derecho de este paciente, con una secuela grave, definitiva, y riesgo de muerte. Por eso es tan importante el abordaje de este cuadro. Reconocer cuando un paciente se está herniando es muy importante. Hay que valorar 4 cosas: el patrón respiratorio, las pupilas que nos reflejan el lugar donde se está herniando, la mirada del paciente y la postura del paciente. Entonces, con estos datos podemos saber dónde se encuentra la herniación cerebral que presenta el paciente. Importantísimo revisar las pupilas en los pacientes con problemas neurológicos, súper importante. Podemos clasificarlos a los tequeados como TEC leves, TEC moderados y TEC graves de acuerdo al Glasgow. Pero también podemos clasificarlos en niños de acuerdo al riesgo de lesión intracraneal. Podemos clasificarlos en TEC de bajo riesgo de lesión intracraneal, de riesgo intermedio, de riesgo alto, que también es una forma. Y recibes un escolar de 7 años que estaba en su estacionamiento cuando su papá, sin darse cuenta, la atriciona, la atropella en su propio parqueo. Se da cuenta de lo acontecido y tras 2 minutos de pérdida de la conciencia, decide llevarla al hospital en su auto. Ingresa inconsciente con un Glasgow de 12, con la piel bastante mal perfundida, media pálida y una respiración normal. En el triángulo de evaluación pediátrica, ¿cómo le clasificas a esta paciente? Inestable, Doc. Muy bien. ¿Consideras que tiene alguna alteración respiratoria o circulatoria? Yo considero que sí, doctor, aunque me dio datos de la piel, no lo ve, no recuerdo. Sí, pálida. Y su estado de conciencia es malo. No, sí, entonces sí tiene la circulación, doc. Sí, considero. Ya. Y en la ventilación también. Entonces, en la parte de la evaluación primaria, cuando tú evalúas el ABCDE, te das cuenta que la ventilación del paciente, si bien le estás aportando oxígeno, satura bien, ventila bien, tú te estás dando cuenta de que el estado de conciencia deteriorado de este paciente, que va a ir bajando seguramente hasta en las siguientes diapositivas, no te asegura un buen control respiratorio. Así que consideras en una siguiente etapa intubar al paciente. Y para mejorar la perfusión, estás considerando igual reponer parte de la volemia, porque quieres abordar también el aspecto neurológico. Durante la exploración del sistema nervioso central, evalúas al paciente. El Glasgow, si bien en la diapositiva dice 8, vamos a empeorarlo un poquito, que sea 8, que no sea 2. La postura del paciente es una postura relajada, en extensión, pero no tiene ninguna postura típica. A la evaluación de las pupilas, tiene anisocoria del lado derecho.
El patrón respiratorio es normal. Pregunta, ¿qué medidas adoptarías para mejorar el flujo sanguíneo cerebral de este paciente? El volumen, lo que empezaríamos tratando de restaurar el volumen sanguíneo con bolos, ¿no? De cristaloides, tratando de mantener una polémica. Ya, ¿cuál sería tu parámetro para decir ya le pasé suficiente volumen? Ahí tendríamos que, tendría que monitorizar la presión, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Tiene 7 años. ¿Cuál debería ser su presión arterial sistólica mínima? Acordate la fórmula que hemos dicho. 70 más edad por 2. Es 70 más edad 150. Su diastólica sería algo de 150, ¿ok? A ver, 70 más edad por 2. 70 más edad es 7 por 2, 14. 70 más 14. Perdón, 94 estaba multiplicando. 84. Muy bien, entonces, primera respuesta, muy bien. Mantengo una normovolemia. Excelente. Le has pasado cristaloides, la presión es buena, has pedido sangre para reponer las pérdidas, porque entiendes que el transporte de oxígeno podría estar afectado en vista de su palidez y su shock. Otra medida que puedes tomar para que mejores el flujo sanguíneo cerebral. Acordate de los componentes de la presión de perfusión cerebral. Presión arterial media menos presión venosa, pero presión intracraneal. Igual presión de perfusión cerebral. Si su presión intracerebral es muy alta, no va a alcanzar la presión sistólica para que entre sangre al cerebro. ¿Cómo bajas la presión intracerebral? Bajaría aquí lo primero que se me ocurre sería diuréticos, ¿no? Pero creo que estaría contraindicado y que está saliendo de shock. Sí, está contraindicado. Pero acordate que hay algunas sustancias que sacan el agua del intersticio y lo llevan al intravascular. Sustancias osmóticas. Osmóticas, sí. ¿Como cuáles? Como el manitol, por ejemplo, o una solución hipertónica. Excelente, también. Muy bien. Entonces, has tomado 2 medidas para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Primero, has hecho normovolemia y segundo, has bajado la presión intracerebral. Perfecto, muy bien. Podrías hacer algunas más. Por ejemplo, puedes elevar la cabeza. Al elevar la cabeza, mejoras el retorno venoso de la sangre del cerebro, entre otras. Ahora mencióname 2 medidas que vas a tomar para disminuir el metabolismo cerebral. Porque, perfecto, le vas a dar más sangre al cerebro, pero también quieres que el cerebro funcione menos para que las células sobrevivan más. Sería primero sedarlo, Doc, ¿no? Podríamos usar midazolam para sedar. Súper, una más. No estoy seguro, Doc. Ventilación, podríamos quitarle la carga. Ya, es interesante. Si tú hiperventilas, puedes vasocontraer, hacer una vasoconstricción, pero eso va a alterar el flujo sanguíneo cerebral, no va a alterar el metabolismo. Algo que puede alterar el metabolismo es, por ejemplo, darle medicamentos anticonvulsivantes a un TEC severo. Va a prevenir las convulsiones, por consiguiente, disminuir
el metabolismo cerebral. Excelente, muy bien. Después de unas semanas internada, la paciente se va a su casa así, gracias a tu intervención en emergencias. Bien, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, el manejo es generalmente el estándar: vía aérea, respiración, circulación. En circulación hemos dicho algunas cosas interesantes. Por ejemplo, para mantener la presión es bueno mantener una buena volemia. Si es que el paciente no mantiene una buena volemia, pues sí se puede darle alguna droga que haga una vasopresión. Algo interesante también, para disminuir la presión intracerebral, se debe dar analgesia para que el paciente no haga valsales. La sedación está muy bien indicada, disminuye el 30% del metabolismo cerebral. No se recomienda utilizar drogas paralizantes o relajantes neuromusculares, porque esto disminuye o empeora la rehabilitación. Elevar la cabecera es buena idea, dar anticonvulsivantes es una buena idea, disminuye mucho la presencia de focos de actividad eléctrica. La fenitoína es la mejor opción en este caso. No introducir sonda nasogástrica, siempre utilizar sonda orogástrica, menos riesgo de entrarse al cerebro con la sonda. Prevenir las injurias secundarias, monitorear el sistema nervioso central es buena idea, hacer tomografías, si se puede hacer mediciones de la presión intracerebral. ¿No? Una cirugía puede ser útil si ninguna de las anteriores medidas logra, ¿no?, mejorar el flujo sanguíneo cerebral. También puede ser útil dar soluciones hiperosmolares, como mencionaba su compañero. Drenar líquidos cefalorraquídeos también puede ser una buena opción. Hay algunas drogas hiperosmolares que tenemos, manitol e hipertónicas. Las hipertónicas y el manitol tienen un efecto parecido, con la ventaja de que las hipertónicas también sirven para manejar el shock hipovolémico. Además son antiinflamatorias. Lo malo de las soluciones hiperosmolares es que producen hipertensión de rebote. Pueden administrarse en bolos o en infusión continua. Se puede hacer tomografías cada 12 horas para control, y las últimas medidas que tenemos, que se llaman de segunda línea, son descomprimir el cráneo y darle barbitúricos. Darle barbitúricos apaga el cerebro, entonces vamos a tener una menor metabolismo y consumo de oxígeno. La hiperventilación que mencionaba su compañero, bajarle nosotros el CO2, nos va a servir para disminuir el edema cerebral, restando un poquito el flujo sanguíneo arterial. La craneectomía descompresiva puede hacerse entre las primeras 48 horas. Otros aspectos, bueno, el aspecto nutricional es muy importante. La hipotermia puede servir, en algunos estudios se dice que sí. Y bueno, volvemos a la diapositiva de hace rato que les mencionaba, que así es como los pacientes deben estar estabilizados para su transferencia a los servicios donde van a ser atendidos.